Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 212, el que viene justo después del capitán. Capítulo 9, el que viene justo después del capitán. Esa tarde, Kij se encontraba frente a un pabellón tradicional de estilo japonés, escondido dentro del cuartel de la cuarta división. Toda la estructura estaba construida con elegantes marcos de madera y puertas corredizas de papel, lo que permitía que la luz natural y el aire fresco circularan libremente por el edificio. En el interior, había 3 habitaciones separadas, un dormitorio modesto, un pequeño estudio y una acogedora cocina. La ventana de la sala principal daba a un jardín tranquilo. Un arroyo de agua cristalina fluía suavemente por una formación rocosa artificial, creando un sonido relajante que llenaba el silencio. Kij cruzó los brazos mientras contemplaba la tranquila vista que tenía ante sí, asintiendo en señal de aprobación silenciosa. Dirigiéndose a Kotetsu Isane, que permanecía tranquilamente a su lado, le preguntó con curiosidad: Isane-san, ¿no dijiste que el alojamiento aquí era bastante básico? Pero este lugar es muy agradable. Puede que sea pequeño, pero para alguien que vive solo, es más que suficiente. Isane dudó un instante antes de responder con voz suave: este lugar fue construido por la propia capitana Unohana. De vez en cuando se aloja aquí cuando no está de servicio. Oh, con razón se siente un poco diferente, murmuró Kij con aire de comprensión. Entonces la miró de nuevo, perplejo. Pero si me quedo aquí ahora, ¿dónde vive la capitana Unohana? Isane sonrió levemente y respondió: no te preocupes. Ella misma me pidió que te trajera. Además, la capitana Unohana tiene otras residencias. Para ser sincera, casi nunca duerme fuera del cuartel. Ya veo. Bueno, entonces, le estoy muy agradecido, Isane-san, respondió Kij con sinceridad. Eres demasiado educado, Tachibana-san, ¿acaso no eres técnicamente mi superior ahora? Dijo con una pequeña reverencia. Sin perder más tiempo, ambos comenzaron a desempacar y ordenar las pertenencias de Kij. El proceso fue sencillo, y una vez que todo estuvo en su lugar, Isane se disculpó discretamente y abandonó el pabellón. Más tarde esa misma noche, Kij apareció en la oficina principal de la cuarta división. La capitana Unohana levantó la vista de sus papeles e hizo una breve pausa antes de hablar. Tachibana-san, ¿sucede algo? ¿Está descontento con su nuevo alojamiento? Kij negó con la cabeza con una sonrisa relajada. Para nada, capitán. El lugar es perfecto, muchas gracias. Simplemente no tenía nada planeado para esta noche, así que pensé en pasarme para familiarizarme mejor con la división y mis funciones como tercer oficial. Unohana entrecerró ligeramente los ojos y luego esbozó una suave sonrisa. Parece que eres un Shinigami bastante responsable, Tachibana-kun. Quizás eso signifique que por fin puedo relajarme. Con ese comentario jocoso, comenzó a esbozar las responsabilidades generales de la cuarta división, especialmente aquellas que caían bajo la jurisdicción de una tercera sede. Actualmente, la cuarta división contaba con un total de 368 miembros, 18 de los cuales ostentaban rangos oficiales. Su principal función era la atención médica, tratar lesiones, realizar curaciones CAID y supervisar la salud de todos los miembros del GOTEI 13. En ocasiones, también eran enviados a acompañar a otras divisiones en misiones especiales, órdenes que provenían directamente del Comando Central 46. Estas misiones podían llevarlos a cualquier lugar, los confines de Rukongai, el mundo humano o incluso Hueco Mundo, según la situación. En esos casos, se asignaba una unidad de sanación a la misión bajo el mando de un oficial, que trabajaba temporalmente junto a otras divisiones. Además del trabajo de campo, la cuarta división también se encargaba del tratamiento interno, atendiendo no solo a otros Shinigami, sino también a miembros de familias nobles cuando era necesario. En otras palabras, era una división que nunca tuvo realmente ningún periodo de inactividad. Kij sintió en silencio, absorbiendo cada palabra. Tras una breve pausa, Unohana volvió a hablar, con voz aún suave pero teñida de curiosidad. Por cierto, Tachibana-kun, ¿te importaría mostrarme la técnica Kai que le enseñaste a Seinosuke hace unos días? Todavía me intriga bastante. Con mucho gusto, capitana Unohana, respondió Kij respetuosamente. ¿Sería posible usar la sala de curación? Creo que sería más fácil explicarlo con una demostración directa. Unohana asintió levemente y se puso de pie sin dudarlo. Con gracia,
condujo el camino hacia la sala de tratamiento interior, mientras Kij la seguía en silencio. La sala de curación estaba repleta de camas, algunas ocupadas por Shinigami recién heridos de la 11ª división, cuyas lesiones parecían graves. Sin perder un segundo, Tachibana Kij activó su poder único, Mugen. Una ola de energía invisible recorrió la habitación mientras sus sentidos se fijaban en varios pacientes que necesitaban ayuda. Señaló con decisión a algunos de ellos, algunos con profundas laceraciones, otros con huesos rotos o daños internos, y le dijo con seguridad a la capitana Unohana. La capitana Unohana, esa y esas de allá. Puedo encargarme de todas ellas usando mis artes de la espada inmortal de la palma. Quizás no las recupere por completo de una sola vez, pero puedo curar la mayoría de sus heridas. Unohana no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a los miembros de la 4ª división que se encontraban cerca. Este es nuestro nuevo tercer asiento, Tachibana Kij. Todos ustedes, acérquense y preséntense. Con curiosidad en sus ojos, los miembros de la 4ª división se reunieron alrededor de ellos dos. Pero Kij se mantuvo sereno. Con calma, dirigió partículas espirituales a través de su cuerpo y, en cuestión de segundos, ambas manos brillaron con una suave y tranquilizadora luz verde. Se acercó a un paciente con costillas fracturadas y traumatismos internos graves. Sin dudarlo, Kij colocó sus manos resplandecientes sobre el pecho del hombre. Con una precisión magistral, recolocó los huesos en su sitio y extrajo el tejido necrótico de los órganos internos. Sus movimientos eran tan delicados y exactos que parecía más una escultura que una cirugía. En menos de un minuto, completó una operación no invasiva de alta dificultad. Sorprendentemente, el paciente, que no había recibido anestesia, no sintió dolor. Cuando Kij finalmente retiró las manos, el hombre parpadeó confundido y luego suspiró con puro alivio al desaparecer por completo el dolor, reemplazado por una sensación ligera, casi etérea. Los ojos de Unohana se abrieron de par en par, y su habitual compostura flaqueó por un instante. Eso fue increíble, dijo en voz baja. Sí, puedo tratar heridas tan graves, pero esta técnica, este arte curativo tuyo, supera con creces el sistema Kai que conocíamos. Kij simplemente sonrió y respondió en voz baja, si desea aprenderlo, capitana Unohana, sería un honor para mí enseñárselo. Y si los demás miembros de la división también están interesados, con gusto lo compartiré con ellos, sin condiciones. Se oyeron jadeos y murmullos entre los médicos que los rodeaban. Incluso Isane, que estaba entre el grupo, miró a Kij con ojos brillantes, llenos de esperanza y admiración. Pero vamos con calma, añadió Kij con una sonrisa relajada. Primero voy a terminar de atender a estos pacientes. Después, podremos empezar a aprender juntos. Dicho esto, se volvió hacia el siguiente Shinigami herido y reanudó su trabajo, rápido, preciso y casi elegante en sus movimientos. Los médicos observaban con asombro, completamente concentrados. Mientras tanto, Unohana no dijo nada, simplemente observaba, y su interés crecía con cada instante que pasaba. Cuando el último paciente estuvo completamente estabilizado, la capitana Unohana reunió a toda la división y los condujo al campo de entrenamiento cubierto. Fue allí donde Kij comenzó a enseñar las artes de la espada inmortal de la palma. Demostró el flujo de partículas espirituales, las técnicas de control sutiles y los conceptos fundamentales que sustentan el método de curación. Pero como la técnica no se basaba en encantamientos, sino únicamente en el control puro y refinado del propio Rei-Ryoku, la mayoría de los médicos pronto se vieron perdidos. Si la capitana Unohana no hubiera comprendido gradualmente el método y comenzado a replicar partes del mismo, algunos podrían haber pensado que Kij solo estaba fanfarroneando. Pasaron algunas horas y Kij notó que la mayoría de los asistentes seguían mostrando expresiones de confusión. Se rascó la mejilla con torpeza y soltó una risita. Sí, esta técnica puede ser un poco complicada, admitió, pero no hay prisa. Puedes seguir practicando por tu cuenta, y si tienes alguna duda, estaré aquí para ayudarte. Aunque nadie lo dominaba por completo todavía, Kij ya se había labrado un lugar en la división. Su fuerza, técnica y presencia eran innegables. El tiempo pasó. Las décadas transcurrieron en un silencio apacible. Kij se adaptó gradualmente a la vida en la 4ª división. Día tras día, curaba a los compañeros heridos del Gotei 13, estudiaba junto a la capitana Unohana y, ocasionalmente, dirigía equipos de campo en misiones conjuntas con otras divisiones. En el camino, construyó fuertes vínculos con algunas de las figuras más reconocidas de la sociedad de almas, Ura Arakisuke, Shin Yoruichi, Kirakusun Sui.
Ukitake Xir, Hirako Shinji, Sen Kaname, Omida Marechillo e incluso Ikifune Kiryu. Había viajado por casi todos los lugares importantes, Rukongai, el mundo humano e incluso Oeko Mundo. Se enfrentó a innumerables misiones peligrosas y amenazas impredecibles, pero bajo su liderazgo, ni un solo médico de su unidad cayó en combate. Con el tiempo, los capitanes y subcapitanes de todo el Gotei 13 comenzaron a solicitar a Kij por su nombre cada vez que necesitaban asistencia médica de primer nivel. Para entonces, Tachibana Kij era reconocido discretamente como el Shinigami más fuerte por debajo del rango de capitán. Su presión espiritual ya había alcanzado el nivel 3 de la clase capitán, y su destreza con la espada hacía tiempo que había superado los límites del entendimiento común. Incluso el capitán Hirako Shinji dijo una vez después de entrenar con él: si hablamos solo de habilidad con la espada, no tengo ninguna posibilidad. Pero aún había algo que hacía que la gente dudara en considerar a Kij para el puesto de capitán. Nadie había visto jamás su Bankai. Mientras tanto, Kuchiki Byakuya, que por aquel entonces todavía era teniente, lo visitaba todos los meses solo para ponerlo a prueba. Byakuya consideraba a Kij como un hito personal, una piedra de afilar para perfeccionar su propio Bankai. Aunque siempre perdía, su presión espiritual crecía constantemente, acercándose poco a poco al nivel de capitán. Kij podía sentirlo. Senbonzakura Kageyoshi, el Bankai de Byakuya, no estaba lejos de despertar. Pero, ¿era eso todo lo que Kij había logrado después de décadas? No. Incluso en la Academia Shin, ya había reparado el 5% de su alma fracturada, alcanzado una presión espiritual de nivel capitán y desbloqueado la etapa inicial del Bankai. Ahora, tras décadas de dominar a Kai, su alma se había curado hasta un 15%, y su presión espiritual ya había superado el nivel 2 de la clase capitán. Su Bankai, Mugen, había entrado en su segunda forma. Pero aún así, ningún oponente lo había obligado jamás a revelarlo. Día tras día, el único enemigo que podía imaginar como un desafío digno era la capitana Unohana. A través de innumerables duelos internos dentro de su espacio de entrenamiento Mugen, Kij había confirmado algo aterrador. Su presión espiritual era apenas inferior a la de Unohana. Pero teniendo en cuenta la habilidad única de su Zanpakuto, podría derrotarla en pura técnica. En breve. Entre todos los Shinigami del Gotei 13. Solo el capitán comandante Yamamoto Genrisai Shigekuni estaba por encima de él. Nadie más se le acercó. Abre interrogación. 213, la boda de Byakuya. Capítulo 10, la boda de Byakuya. El patio trasero de la residencia principal de los Kuchiki, sobre la plataforma de entrenamiento utilizada para las artes marciales. Tachibana Kij bajó lentamente su Zanpakuto, Mugen, del cuello de Kuchiki Byakuya, con una sonrisa traviesa asomando en la comisura de sus labios. Shiro-chan, ¿intentas vencerme? Todavía llegas 100 años antes de tiempo. Byakuya puso los ojos en blanco ante las burlas. Honestamente, en cuanto a sus edades reales, ¿quién podía distinguir quién era mayor? Los Shinigami no envejecían exactamente como los humanos. No podía entender cómo alguien como Tachibana Kij podía comportarse con tanta naturalidad. Cuando se conocieron, Kij lo llamaba cortésmente Byakuya, pero desde que se hicieron más cercanos, había estado usando apodos ridículos como Shiro, Chan o incluso Pequeño Byakuya. ¿Era este hombre realmente tan despreocupado? Byakuya había protestado innumerables veces, pero todo fue en vano. Tachibana Kij era terco hasta la médula e inmutable. Finalmente, Byakuya se rindió. Al menos no era el único objetivo. Kij tenía la costumbre de poner apodos extraños a todo el mundo. Llamó a Urahara Kisuke de la segunda división entrenador Urahara. El capitán Kitake Xir de la 13ª división, señor frágil, lo cual, ciertamente, encajaba con su condición crónica, pero decírselo directamente a la cara, inconcebible. Y sin embargo, años atrás, Kij había descubierto de alguna manera una forma de curar la enfermedad pulmonar de Ukitake. Ni siquiera la capitana Unohana de la 4ª división había sido capaz de hacerlo. Tras ser liberado de su frágil cuerpo, a Ukitake ya no parecía importarle el apodo. De hecho, permitió que Kij siguiera llamándolo así sin quejarse. Luego estaba el capitán Kiraku Sunsui de la 8ª división, a quien Kij siempre se refería como el futuro capitán. ¿Y el actual capitán comandante, Yamamoto Genrisai Shigekuni? Kij, sin ningún pudor, lo llamaba viejo Yamamoto. A sus espaldas, por suerte. Cada vez que Byakuya oía ese apodo, un escalofrío le recorría la espalda.
¿Acaso Kiju no temía que el capitán comandante pudiera oírle? Solo podía agradecer que Kiju nunca hubiera sido ascendido a teniente y, por lo tanto, nunca hubiera asistido a ninguna reunión oficial junto con la capitana Unohana en la primera división. Porque si alguna vez dijera algo así durante una reunión de estrategia del Gotei 13, las cosas se pondrían muy interesantes. Me caso con Isana. Byakuya habló con franqueza mientras miraba a Kij, y la declaración cayó como una piedrecita en agua tranquila. Ah, sí, ya me lo imaginaba. Todo resuelto con tu familia, sobre todo con tu abuelo, ese viejo gruñón de Kuchiki Jinrei, respondió Kij, guardando su espada en la vaina con naturalidad. Comillas, ¿qué harías tú, si estuvieras en mi lugar? Preguntó Byakuya, con una voz que denotaba una inusual sinceridad. Kij hizo una pausa por un momento y luego respondió con una sonrisa. Comillas, yo, nunca le he hecho caso a mi abuelo, ni una sola vez. Se rió entre dientes, y luego su tono cambió, volviéndose un poco más serio. Byakuya, las decisiones de los ancianos son solo eso, sus decisiones. Puede que crean que es lo mejor, pero en este mundo no existe la elección perfecta. Simplemente sigue a tu corazón. Si puedes vivir con tu decisión y no arrepentirte nunca, entonces es la correcta. La expresión severa de Byakuya se suavizó ligeramente. En un mundo tan rígido como el de la sociedad de Almas, era raro encontrar a alguien que pudiera comprenderlo de verdad. Y Kij, de alguna manera siempre sabía qué decir. Ejem, una tos extraña y deliberada interrumpió el momento. Al darse la vuelta, Byakuya vio a su abuelo, Kuchiki Jinrei, acercándose desde el otro lado del campo de entrenamiento. Kij lo saludó con una sonrisa amigable, sin inmutarse en absoluto a pesar de haberlo llamado ese viejo gruñón. Ignorando el saludo, Jinrei dejó escapar un largo suspiro mientras miraba a su nieto. Byakuya, dentro de 15 días será un día propicio. Creo que tu boda con Isana debería celebrarse entonces. Comillas, abuelo. Byakuya parpadeó, atónito. Basta ya, resopló Jinrei. ¿Tengo que seguir interpretando el papel del anciano testarudo hasta el final? Ya soy viejo. El futuro del clan Kuchiki está en tus manos. Le lanzó una mirada penetrante a Kij, pero el joven simplemente se encogió de hombros y no dijo nada. 15 días después. La gran boda del heredero del clan Kuchiki, Kuchiki Byakuya. Nobles de todos los rincones de Seireitei, y miembros de alto rango del Gotei 13, habían liberado sus agendas para reunirse en la residencia Kuchiki para la celebración. Cuando Byakuya tomó con delicadeza la mano de Isana y la guió hacia adelante en la procesión, todo el patio quedó sumido en una silenciosa admiración. Observando desde un lado, Tachibana Kij sintió que sus pensamientos se desviaban hacia otra chica. Pero antes de que el recuerdo pudiera arraigarse, una mano le dio una palmadita suave en el hombro por detrás. Tachibana-kun, ¿alguna vez te casaste en el mundo humano? Preguntó Aizen Esuke con una sonrisa relajada, pasando un brazo por el hombro de Kij. Parecían sorprendentemente amables. Kij cruzó los brazos y sonrió sin mirarlo. Comillas, ¿por qué no lo adivinas, pequeño Aizen? Detrás de sus gafas, un destello de tensión cruzó por los ojos de Aizen, sutil, apenas perceptible. Este hombre, Tachibana Kij, era completamente indescifrable. Pero había una cosa que Aizen sabía con certeza, su Zanpakut, Kikasu Jetsu, no tenía ningún efecto sobre Kij. Absolutamente ninguna. No solo eso, sino que Aizen estaba convencido de que Kij ya había dominado el Bankai, y no cualquier Bankai. Su profundidad era extraordinaria, y su presión espiritual podría incluso superar por completo el límite de tercera clase. Incluso en su etapa actual de desarrollo, Aizen se sentía impotente ante él. Si no se le controla, este hombre podría convertirse en un factor impredecible que podría poner en peligro todo lo que Aizen había planeado para el futuro. Y sin embargo, intentar eliminar a Kij ahora podría ser aún más peligroso. Si Tachibana Kij se volviera contra él, podría significar la perdición de Aizen. Por eso, durante todos estos años, su relación se había mantenido pacífica. Sin amenazas, sin planes. Simplemente un acuerdo tácito entre dos hombres poderosos. Por ahora, eviten estorbar el uno al otro. 214, Bankai, Mundo del Infinito. Capítulo 11, Bankai, Mundo del Infinito. Había transcurrido un mes desde la boda de Kuchiki, Byakuya y Isana. Como siempre, Byakuya había invitado una vez más a Tachibana Kij a los campos de entrenamiento privados del clan Kuchiki. Hay algo que quiero mostrarte, Tachibana. El tono de Byakuya era tranquilo, con la mano ligeramente apoyada en la empuñadura de su Zanpakut.
Kij ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. Comillas Bankai, así que, finalmente lo has alcanzado. ¿Cómo lo supiste? Los ojos de Byakuya se abrieron de par en par, sorprendido. Había despertado su Bankai la noche anterior. Era imposible que nadie lo supiera, no se lo había contado a nadie. En el instante en que pronunció el verdadero nombre de su Zanpakuth, el poder lo inundó como una marea. Y, sin embargo, Kij lo había percibido sin esfuerzo. Bankai, la cúspide del poder de todo Shinigami. Para alcanzarlo se requería más que fuerza, exigía una unidad absoluta con la espada. El dominio del Bankai constaba de dos etapas. El primero, obtener el reconocimiento de la Zanpakuth. Solo cuando el espíritu de la espada reconociera a su portador revelaría su verdadero nombre. Con ese nombre, un Shinigami podría invocar la forma completa del Bankai. Sin embargo, como Kij solía decir, existía una etapa intermedia, a la que él llamaba medio Bankai. El Izabimaru de Abarai Renji fue un ejemplo de ello. Zabimaru solo lo había aceptado a medias, revelando apenas un fragmento de su verdadera forma, un Bankai incompleto. La segunda etapa comenzó después de la primera, años, incluso décadas, de refinamiento y evolución, que dieron forma al Bankai hasta su estado perfeccionado. Incluso un poder tan abrumador como Zanka no Tachi, el Bankai del capitán comandante Yamamoto, había experimentado una evolución drástica a lo largo de los milenios. En cuanto al propio Kij, ya había llevado su Mugen a su Bankai de segunda etapa, y su presión espiritual había traspasado la barrera del nivel 2 de clase capitán. Cada Bankai tenía su debilidad, el poder siempre tenía un precio. El primer defecto, su enorme consumo de Ryatsu. Ningún Shinigami podía mantener el Bankai indefinidamente, ni siquiera Yamamoto. Era un arma de victoria, no de resistencia. El segundo aspecto fue su complejidad. La forma y el tamaño abrumadores de la mayoría de los Bankai requerían largos años de entrenamiento solo para controlarlos. Incluso el propio Byakuya admitió en una ocasión que dominarlos le llevaría no menos de 10 años. Kij esbozó una leve sonrisa y apuntó su espada hacia el suelo. Byakuya, recuerdas el nombre de mi Zanpakuth, ¿verdad? Una vez que estés frente a mí, todos tus secretos quedarán al descubierto. Byakuya se quedó paralizado, con las pupilas dilatadas por la sorpresa. Comillas tu dominio sobre Mugen, ya ha alcanzado ese nivel. Apretó los dientes, perdiendo la compostura. Comillas entonces demuéstramelo, Kij, muéstrame el Bankai del supuesto genio de la sociedad de almas. Kij soltó una risita. Muy bien, pero veamos si tu Senbonzakura Kageyoshi puede resistirlo. Byakuya alzó su espada y la clavó en el suelo. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. El mundo se oscureció al instante. La larga hoja se le resbaló de la mano, hundiéndose en el suelo ondulante de energía espiritual. Entonces, miles de gigantescas cuchillas surgieron de la tierra, elevándose hacia el cielo como pilares de luz. Instantes después, se hicieron añicos, y cada hoja estalló en una tormenta de pétalos brillantes. Un mar de color rosa llenaba el espacio, miles de millones de pétalos de cerezo afilados como navajas giraban y danzaban en el aire. Byakuya alzó las manos. Con una orden silenciosa, los pétalos se lanzaron hacia adelante, convergiendo sobre Kij a 4 veces la velocidad de su Shikai. Dominio infinito, activar. Kij susurró las palabras mientras desenvainaba a Mugen. Una onda de energía se propagó hacia afuera. El tiempo parecía ralentizarse. La ardiente tormenta de pétalos que se precipitaba hacia él de repente pareció lenta, deslizándose ante sus ojos como nieve que cae. El Shikai de Kij no era de tipo ofensivo, solo tenía una habilidad, dentro de un cierto radio, amplificaba enormemente la percepción, conciencia infinita. Con ella, podía analizar y replicar las estructuras espirituales de otras Zanpakuth, comprender su naturaleza e incluso predecir su próximo movimiento. Y al combinarlo con su destreza con la espada, perfeccionada en innumerables mundos, se volvió prácticamente intocable. Pero Senbonzakura Kageyoshi era problemático. Su extensión era enorme, su densidad abrumadora. Incluso con una capacidad de predicción infinita, atravesar esa tormenta interminable y llegar al núcleo de Byakuya era una tarea casi imposible. A menos que desatara toda la presión propia de un capitán y abriera paso por la fuerza. Pero eso también significaría exponer su Bankai. Kij suspiró en voz baja. Técnicamente hablando, el Bankai de Byakuya era el contrapunto perfecto para su Shikai. Un bombardeo de infinitos bordes contra una percepción infinita.
A decir verdad, muchos otros Bankai de capitanes, como el Tekken Tachikaze de Muguruma Kensei o el Sakanade de Hirako Shinji, ni siquiera le causarían tantos problemas. Y sin embargo, este Byakuya, con su Bankai recién despertado, había logrado hacerlo retroceder. Ninguna espada era invencible, solo el Shinigami que la empuñaba podía serlo. Afortunadamente, Tachibana Kija aún guardaba muchos secretos. Bankai, mundo del infinito. Las palabras fueron suaves, casi un susurro. Y luego. Todo el oscuro vacío que los rodeaba se hizo añicos como si fuera cristal. El mar de pétalos se desvaneció, reemplazado por una extensión infinita de estrellas. Los dos Shinigami ahora se encontraban sobre nada más que luz, un horizonte cósmico donde las galaxias colgaban como faroles. Un reino inexplorado que ningún Shinigami había visto jamás. Byakuya contuvo la respiración. Comillas de, ¿dónde es esto? Kij sonrió levemente. Hermoso, ¿verdad? Un espectáculo que nunca antes habías visto. Este es el escenario que elegí para nuestra batalla de hoy. Si te aburres, puedo cambiarlo la próxima vez. Por una vez, Byakuya se quedó sin palabras. Sus ojos se movían rápidamente con silenciosa admiración, el reflejo de la luz de las estrellas brillando en su mirada. Pero cuando volvió a centrar su atención en Kij, se quedó paralizado. ¿Por qué tu espada se parece a la mía? La espada de Kij, Mugen, ya no estaba allí. En su mano estaba Senbonzakura Kageyoshi. Su Senbonzakura Kageyoshi. Byakuya bajó la mirada inmediatamente hacia la espada que sostenía en su mano, seguía allí. Dos espadas idénticas. Kij solo sonrió, sin decir nada. Entonces, con deliberada gracia, imitó la postura exacta de Byakuya, alzando su espada gemela hacia el suelo. Y con un tono tranquilo, casi burlón, susurró. Bankai, Senbonzakura Kageyoshi. Abre interrogación. 215, Estado de salud. Capítulo 12, Estado de salud. Rodeado de miles de afiladas hojas de cerezo suspendidas en el aire como la muerte misma, Kuchiki Byakuya solo pudo esbozar una sonrisa seca y amarga. Al final, optó por rendirse. La resistencia ahora no sería más que un gesto inútil. Y sin embargo, en ese preciso instante, un pensamiento cruzó por su mente. ¿De quién era realmente este Senbonzakura Kageyoshi? ¿Su? ¿O la de Tachibana Kij? ¿Por qué? Porque esta técnica parecía mucho más refinada, más poderosa, más viva, cuando la manejaba Kij que cuando la usaba él mismo. Los pétalos de espada que flotaban en esa dimensión repleta de estrellas se detuvieron exactamente a 1 metro del cuerpo de Byakuya. Ni un solo pétalo avanzó ni un centímetro más. Con un simple movimiento de la mano de Kij, todas las hojas flotantes se disolvieron lentamente en finas partículas de luz, dispersándose en el horizonte cósmico como polvo brillante. Su Zanpakut, que había adoptado la forma de Senbonzakura Kageyoshi, volvió a su forma original, Mugen. Y con eso, la ilusión se hizo añicos. El cosmos se desvaneció y, una vez más, se encontraron en el campo de entrenamiento privado del clan Kuchiki. Esta era la verdadera naturaleza del Bankai de Kij, mundo infinito, Mugen Sekai, el mundo sin límites. Una vez activado, Kij podía simular el Bankai de cualquier oponente que hubiera analizado previamente. Y en algunos casos, incluso mejorarlo más allá de su forma original, utilizando la capacidad ilimitada de su Zanpakut. Cuanto menos comprendiera el oponente su propio Bankai, más poderosa se volvería la versión de Kij. Si su presión espiritual superaba también la de ellos, entonces la diferencia de poder se volvía sencillamente aterradora. Sin embargo, frente a un maestro como Yamamoto Genrisai, que había comprendido plenamente la esencia de su Zanpakut a lo largo de milenios. El propio Kij no estaba seguro de si su Infinity World podría reproducir fielmente efectos como Zanka no Tachi, Minami, Kakajima no Kushi Daishin. Sin embargo, el aspecto más temible de su Bankai no era su poder inmediato. Era su recuerdo. Infinity World podía grabar y almacenar cualquier Bankai al que se hubiera enfrentado. Ahora que Kij había luchado contra Byakuya, el poder de Senbonzakura Kageyoshi estaba a su disposición. Para siempre. Podría invocarla de nuevo en una batalla futura, combinándola con otras técnicas y creando nuevas y devastadoras combinaciones. Imagínate, un Bankai como ese en manos de alguien tan versátil e impredecible como Kij. Fue aterrador, ¿verdad? Por supuesto, cuanto más complejo y poderoso sea el Bankai, más Reiatsu consumirá. Por ejemplo, la Zanpakut con forma de pincel de Ichibe y Sube de la División 0. Que manipulaba el concepto mismo de los nombres. Kij sospechaba que,
Incluso agotando todo su poder espiritual, seguiría sin ser capaz de replicar esa habilidad. Kij, ¿esa espada tuya, es tu Bankai? Preguntó Byakuya, entrecerrando los ojos y con la voz llena de curiosidad. Shiro-chan, te dejo que lo averigües tú mismo, respondió Kij con tono perezoso, haciendo girar ligeramente su espada en una mano. Además, ¿no crees que usaste tu Bankai un poco imprudentemente? Reflexiona sobre cómo usé el tuyo hace un momento. El golpe dio en el blanco. Byakuya se quedó paralizado, con las cejas arqueadas mientras se sumía en sus pensamientos. En silencio, comenzó a repasar mentalmente la pelea anterior, cada movimiento, cada decisión, cada pétalo. En ese momento, Kuchiki Isana se acercó a ellos con una suave sonrisa. Llevaba una bandeja con una tetera de té de flores aromáticas, varias tazas elegantes y un plato de dulces recién hechos. Byakuya, y tú debes ser Tachibana-kun, ¿verdad? Es un placer conocerte, dijo ella cordialmente. Soy Isana, la esposa de Byakuya. Acabo de preparar este té y algunos bocadillos. Por favor, tómate un descanso y disfrútalos. Su suave voz rompió la tensión. Byakuya parpadeó, luego la miró con ternura y asintió lentamente. Kij, como era de esperar, no se negó. Tomó la bandeja y nos condujo a un pequeño pabellón ubicado en el jardín familiar. Los tres se sentaron juntos, disfrutando del té y los dulces bajo la serena luz del sol. Era un lugar pacífico, casi como si no fueran shinigami, sino simplemente personas. Pero la expresión de Kij se tornó seria. Él miró a Isana, su aguda percepción ya analizaba su estado más allá de las apariencias. Byakuya, dijo en voz baja, algo anda mal con el cuerpo espiritual de Isana. ¿Cómo qué? Byakuya se giró inmediatamente hacia él, con un tono de ansiedad que se colaba en su voz. Kij no esperó a que él preguntara. Isana, vienes de Rukongai, ¿verdad? Quizás no te des cuenta, pero en realidad tienes el potencial para convertirte en un Shinigami, explicó Kij con suavidad. Las palabras golpearon a Byakuya como una bofetada. Se le cortó la respiración. Esta verdad, esta esperanza, era algo que había enterrado durante mucho tiempo bajo un profundo pesar. Siempre había sabido que el alma de Isana era débil. La esperanza de vida de las almas ordinarias en la sociedad de almas solía duplicar la de los humanos, pero la suya. La suya era frágil, delicada. Había consultado con los mejores sanadores Kai de todo el Gotei 13. Pero todos los esfuerzos terminaron en decepción. Y, sin embargo, nunca se le había ocurrido preguntarle a Kij. Ya fuera por orgullo o por negación, se había negado a reconocer que el hombre que lo derrotaba cada mes también podía curarse mejor que cualquier experto de la División 4. Incluso después de que Kij curara la enfermedad que Ukitake Shir padecía desde hacía toda su vida, Byakuya lo atribuyó a una mera coincidencia. Kij alzó una mano, como si intentara calmar un espíritu atribulado. Tranquilo, Byakuya, su estado no es desesperado, pero es complicado. Se volvió hacia Isana de nuevo. El problema se remonta a tu época en Rukongai. La desnutrición y los años de penurias dañaron tu cuerpo espiritual, en realidad, sufrieron una degradación a largo plazo. Pero te diré una cosa, tus ganas de vivir son increíbles, Isana. Kij le dedicó una dulce sonrisa. La mayoría de las almas en tu condición ya se habrían reencarnado. Tú lo soportaste. Si hubiera sido otra persona, la hierba de su tumba ya mediría 2 metros de altura. Ah, perdón, quiero decir, ya habría fallecido. Isana soltó una risita, mientras que Byakuya le dirigió a Kij una mirada severa. Pero sobrevivir en un estado tan deteriorado tiene efectos secundarios, continuó Kij. La circulación de partículas espirituales se agota más rápido de lo normal. Y para colmo, estás emocionalmente agobiado, ¿verdad? Las emociones negativas aceleran la pérdida de Ryatsu. Si esto continúa, tu alma podría no durar otros 5 años. Isana bajó la mirada. Byakuya se quedó paralizado. Sabía que ella era débil, pero no hasta este punto. Comillas Kij, tienes que salvarla. Byakuya se puso de pie bruscamente, agarrando los hombros de Kij. Si hay algo, de cualquier manera, dímelo, lo haré. Kij le puso una mano encima y lo empujó suavemente hacia abajo. Fácil, no dije que fuera imposible. El primer paso es ayudarla a liberarse de esa carga emocional. En cuanto a reparar el daño a su alma, necesitaremos ayuda. Si trabajamos juntos, creo que podemos recuperarla. Y quién sabe, tal vez algún día despierte su potencial de Shinigami. El corazón de Byakuya se fue calmando poco a poco. Un destello de esperanza volvió a sus ojos. ¿Quién? Preguntó con voz firme.
Dime su nombre. Si está en la sociedad de almas, el clan Kuchiki hará lo que sea necesario, cueste lo que cueste. Kij exhaló. Levantó una ceja y sonrió. No hace falta mover hilos, solo tengo que llamarlo, y vendrá. Tú también lo conoces. El tipo es un poco raro, lleva un sombrero a rayas, tiene una tienda de mala muerte. ¿Te suena de algo? Byakuya apretó la mandíbula. Urahara Kisuke. Kij sonrió. Bingo. Abre interrogación. 216, Henry Sais y Gekuni Yamamoto. Capítulo 13, Henry Sais y Gekuni Yamamoto. El tiempo apremiaba. Esa misma tarde, Tachibana Kij se dirigió al cuartel general de la segunda división, donde Yoruichi Shiin, Urahara Kisuke y SUI, FNG ya estaban inmersos en una profunda conversación. Cuando Kij se acercó, una voz burlona lo saludó. Vaya, vaya, la siempre ocupada Shinigami de la Sociedad de Almas encontró tiempo para visitar nuestra humilde segunda división, dijo Yoruichi con su habitual sonrisa traviesa, con los brazos cruzados y sus ojos color ámbar brillando con picardía. Kij soltó una risita. Comillas, he oído que alguien va a ser ascendido, se rumorea que cierta persona será el nuevo capitán de la División 12. Urahara Kisuke, con su sonrisa relajada y su característico sombrero de pescador a rayas verdes y blancas, ladeó la cabeza. Tus orejas siguen tan agudas como siempre. De pie en silencio junto a ellos estaba SUI, FNG, la joven Shinigami vestida con su uniforme negro Siakus. Le dedicó a Kij un leve asentimiento, ni más ni menos, no por arrogancia, sino simplemente porque así era ella, salvo con su capitana, Yoruichi, rara vez se abría a alguien. De los tres, SUI, FNG era con quien Kij había trabajado con más frecuencia. Dado que la segunda división colaboraba a menudo con la cuarta, sus caminos se habían cruzado más veces de las que ella quería admitir. Si bien en un principio le pareció extraño que un médico poseyera una fuerza tan desmesurada, ni siquiera ella podía negar su capacidad, no en voz alta, pero en silencio, lo había reconocido hacía mucho tiempo. Entonces, añadió Kij con una sonrisa burlona, supongo que debería empezar a llamarte Capitán Urahara ahora. Urahara se encogió de hombros con aire juguetón. Comillas, Capitán Urahara, suena mejor que Gerente Urahara, al menos. Yoruichi se inclinó hacia ella, con la voz ahora más seria. Así que, Kij-kun, no habrías venido hasta aquí sin un motivo, cuéntanoslo. Kij soltó una risa avergonzada y luego comenzó a explicar detalladamente el estado espiritual de Kuchiki y Sana. Urahara escuchaba en silencio, con los brazos cruzados y la cabeza ladeada. Cuando Kij terminó, no aceptó la petición de inmediato. En cambio, preguntó con evidente curiosidad, comillas, ¿no eres tú el que siempre presume de ser un genio en Kaid? Si alguien como tú no puede curarla, ¿qué te hace pensar que yo sí puedo? La sonrisa de Kij se desvaneció, su mirada se tornó seria. Porque cuando se trata de restaurar un alma como la de Isana, eres la única en quien confío. La mayoría de la gente no lo entendería, pero Kij sí, como alguien que provenía de otro mundo, sabía exactamente lo que sucedía bajo la superficie. Sabía que Urahara Kisuke probablemente ya había comenzado a investigar el Gyoku, un objeto misterioso que, en el futuro, sacudiría los cimientos mismos de la sociedad de almas. Daba igual si estaba terminado o no, según el cronograma, debía estar cerca de su fase final. Y una de las funciones principales del Gyoku, era preservar el alma de su portador. Podía evitar que su huésped muriera, desapareciera o se quebrara. Cuando alcanzaban su límite, los impulsaba a evolucionar, quisieran o no. En la línea temporal original, Urahara había implantado una versión incompleta del Gyoku en el cuerpo de Rukia Kuchiki. Más tarde, cuando Aizen la adquirió y la fusionó con la suya, nació la Gyoku perfeccionada, la cual utilizó para ascender a alturas aterradoras. Lo que Aizen desconocía, sin embargo, era que Urahara había construido una puerta trasera en el dispositivo, una trampa que finalmente condujo a la caída de Aizen. Con todo eso en mente, Kij estaba seguro, si podía colaborar con Urahara Kisuke, entonces salvar el alma de Isana no solo era posible, sino inevitable. Más aún, esta investigación podría convertirse en un paso crucial para reparar el daño en su propia alma. Por supuesto, Kij no tenía intención de usar ni fusionarse con el Gyoku, lo que buscaba era la teoría, el fundamento, la verdad detrás de su creación. Si lograba comprenderla, podría aplicar esa lógica a la sanación en lugar de a la evolución. Urahara frunció el ceño mientras miraba fijamente a los ojos decididos de Kij. ¿Qué clase de mirada era esa? Porque daba la sensación de que ese tipo lo veía todo. Poco después, Kij llevó a Urahara y a la observadora no oficial,
Yoruichi, a la finca de los Kuchiki. Allí, comenzaron un estudio intensivo del alma de Isana. En 3 sesiones, Kiji incluso apartó a Byakuya y le reveló el paradero de la hermana perdida de Isana, Kuchiki Rukia, que aún vivía en el distrito 78 del sur de Rukongai. Pasaron 2 meses. Kiji y Urahara completaron la etapa inicial de su investigación y desarrollaron un prototipo de artefacto, una gema del alma experimental, diseñada específicamente para estabilizar el alma frágil de Isana. A diferencia del Yoku de la línea temporal principal, esta gema del alma no tenía el poder de aumentar la presión espiritual ni de impulsar la evolución. Su único propósito era la preservación. Pero para Isana, eso por sí solo fue un milagro. En presencia de Byakuya y Rukia, Kiji incrustó la gema del alma en el cuerpo de Isana. Inmediatamente, recuperó el color en las mejillas. Su ánimo se iluminó. Su estado, aunque no se resolvió por completo, finalmente se estabilizó. Medio año después, Urahara Kisuke y Kuchiki Byakuya asumieron oficialmente sus puestos de capitanes, Urahara como capitán de la División 12 y Byakuya como capitán de la División 6, reemplazando a Kiryu y Kifune y Jinrei Kuchiki respectivamente. Kiryu y Kifune, tras desarrollar un método revolucionario para implantar almas temporales en cuerpos artificiales, sentó las bases de Hikongan, píldoras del alma. Fue convocada para unirse a la Guardia Real, División 0, como guardiana del sur. Jinrei Kuchiki, agobiado por la edad y el deber, finalmente se retiró del servicio activo, pasando a desempeñar un papel honorífico dentro de la familia Kuchiki. Mientras tanto, el propio Kij también fue ascendido, pasando del tercer puesto a vicecapitán de la cuarta división. El anterior vicecapitán, Yamada Seinosuke, fue transferido al Consejo Espiritual Central, alto mando del Seireitei, donde se convirtió en el principal asesor médico y trabajó estrechamente con el noble Tsunayashiro Tokinada. Este ascenso le otorgó a Kij acceso para acompañar a la capitana Unohana Retsu al salón principal de la primera división, donde se celebraban las reuniones de capitanes, lo que le permitió conocer por primera vez al capitán comandante Yamamoto Genrisai Shigekuni. De hecho, el propio Tsunayashiro Tokinada había hablado de la posibilidad de incorporar a Kij al Consejo Central 46 como candidato para el futuro Consejo Superior. Pero Kij había rechazado la oferta de plano. Su negativa había enfurecido al noble, pero a Kij no le importaba en absoluto. Central 46, perdón, ¿qué es eso? ¿Una guarida de viejos cascarrabias y corruptos? Si alguna vez cruzaran la línea, no dudaría en aniquilarlos y culpar de todo a Aizen. G. Cuando las imponentes puertas del cuartel general de la primera división se abrieron con un crujido, Hirako Shinji, capitán de la quinta división, entró con su habitual sonrisa arrogante y el pelo rapado, mientras su característica chaqueta con cremallera en la boca ondeaba ligeramente con cada paso. Sin previo aviso, una chica rubia salió disparada hacia adelante como un misil. Con un único y rapidísimo golpe en la frente, Sarugaki Iyori lanzó a Hirako por los aires, atravesando el pulido suelo de mármol. Su cuerpo se deslizó por todo el pasillo y se estrelló contra la pared exterior con un estruendo ensordecedor. Ruido sordo. Comillas jajajaja. Toma eso, Shinji, pollo empapado, gritó Iyori, con las manos en las caderas y la barbilla en alto en señal de triunfo. Comillas, ¿todavía te atreves a llamarte capitán? Te derroté de un solo golpe. A lo lejos, Aizen Esuke, que por aquel entonces aún era vicecapitán de la quinta división, permanecía de pie con calma, observando con una suave sonrisa en el rostro, sin hacer ningún esfuerzo por detener el caos infantil que se desarrollaba. Entonces. ¡Bam! Iyori fue lanzada repentinamente por los aires, desplomándose al suelo tras recibir un fuerte puñetazo de nada menos que Lofaikawa, el corpulento y altísimo capitán de la séptima división. Iyori, ¿sabes siquiera dónde estás? Si quieres pelear, al menos elige un mejor momento y lugar, ladró Lof, furioso. Todavía tirada en el suelo, Iyori murmuró entre dientes apretados, comillas, gorila despiadado, si no fuera tan pequeña, te convertiría tu enorme cabeza en un pastel de arroz. Shinji, que por fin se había recuperado y se había despegado de la pared agrietada, se sacudió el polvo de la túnica y le dirigió a Iyori una sonrisa burlona. Justo cuando la discusión amenazaba con intensificarse de nuevo. Tachibana Kij llegó caminando al lado de la capitana Retsu Unohana de la cuarta división. En el instante en que Iyori vio a Kij, sus ojos brillaron. Se abalanzó sobre él y se aferró a su brazo como una niña a su hermano mayor, señalando con el dedo acusador a Lofaikawa. Comillas, Tachibana, Chan, ese grandulón me golpeó sin motivo. Vamos,
Ayúdame a darle una paliza. Kij soltó una risita, rascándose la sien con expresión de impotencia. Y Yori, no soy ni de lejos lo suficientemente fuerte como para enfrentarme al Capitán Love. Además, no es tu nuevo Capitán Urahara Kisuke, deberías haber venido con él. Que te hayan dado esa paliza es, en cierto modo, culpa tuya. TCH, y Yori hizo un puchero y apartó la cara con un fuerte resoplido. A decir verdad, aún no había aceptado a Urahara como su capitán. Ese cretino engreído. Hasta llevaba una placa de acero escondida en los pantalones. Le seguía doliendo el pie por la patada que le había dado hacía unos días. Tras intercambiar saludos, los capitanes y vicecapitanes comenzaron a entrar en la sala central de la primera división. Mientras avanzaban en formación ordenada, Aizen se colocó discretamente junto a Kiji y le habló en un susurro bajo, casi amistoso. Así que has sido ascendido a vicecapitán, Tachibana-kun. Enhorabuena, dijo Aizen con una cálida y agradable sonrisa. Parece que fue ayer cuando te graduaste de la academia y traté de reclutarte para la quinta división, pero parece que la cuarta división te sienta mucho mejor. Kij se rascó la oreja con el dedo meñique y respondió con un tono plano y desinteresado. ¿Necesitas algo, Aizen? Si tienes algo que decir, ve al grano, no finjas que somos amigos. Un tenue destello cruzó por los ojos de Aizen. Su sonrisa permaneció, pero la frialdad que la envolvía se volvió gélida. Nadie más notó el sutil cambio, excepto Unohana. Entrecerró ligeramente los ojos, recorrió la habitación con la mirada por un instante y luego volvió a su expresión neutral con naturalidad. ¡Qué intuición tan aguda! No es de extrañar que en su día fuera considerada la criminal más peligrosa de la sociedad de almas. Aizen la miró y murmuró entre dientes, verdaderamente digna de su título. Luego se volvió hacia Kij. ¿Y tú no eres menos impresionante?, susurró Aizen. Has logrado engañar a todos aquí, igual que yo. Lo que nadie sabía era que Aizen había activado hacía tiempo su Zanpakuto, Kikasui Jetsu, poniendo a todos y cada uno de los capitanes y subcapitanes bajo hipnosis total. Todos, excepto Tachibana Kij. Cuando Aizen se quitó las gafas y miró fijamente a los ojos de Kij, sintió una profunda inquietud. Y eso fue todo. Kikasui Jetsu, no funciona con él. La voz de Aizen se volvió más grave y fría. ¿Realmente eres una anomalía, Tachibana-kun? ¿Podrías explicarme cómo te resistes a la hipnosis de mi Zanpakuto? Kij esbozó una sonrisa burlona. En lugar de responder, replicó, comillas, así que ese era tu objetivo, probar si tu habilidad funcionaba conmigo. Aizen negó con la cabeza y se volvió a poner las gafas, con un tono engañosamente amigable. No exactamente, simplemente quería confirmar algo. Tú y yo, somos iguales, ambos caminamos en las sombras, ocultando nuestra fuerza, guardando secretos. Kija sintió en silencio, sabía perfectamente que para derrotar a Aizen en el futuro, tendría que darlo todo, pero, por ahora, no hay necesidad. Él no era un peón de Central 46. Que Aizen los aniquile a todos, esos fósiles putrefactos se lo merecían. Mientras no interfiriera con sus propios planes, Kij no tenía motivos para actuar prematuramente. Aizen volvió a hablar, con voz ligera y despreocupada. He oído que tú y Urahara crearon algo bastante fascinante. ¿Te importaría contarme más al respecto? Kij soltó una risita entre dientes. No te molestes en preguntar, no te lo diré. Si quieres detalles, pregúntale directamente a Urahara, pero déjame fuera de esto, y una cosa más. Hizo una pausa y luego sostuvo la mirada de Aizen directamente. No los toques. Si le haces daño a alguien a quien considero amigo en la sociedad de almas, aunque sea a uno solo, no me quedaré de brazos cruzados. Eso será la guerra. En el instante en que esas palabras salieron de los labios de Kij, Kikasui Jetsu tembló en su vaina. Aizen se quedó paralizado. Imposible. Incluso la hipnosis completa, ¿puede romperse? Antes de que pudiera reflexionar sobre ello, Aizen rápidamente controló sus emociones y recuperó su fachada tranquila y sonriente. Nadie se había dado cuenta. Los demás capitanes y vicecapitanes seguían charlando, ajenos a la tensión que acababa de surgir entre ellos. Poco después, todos entraron en la gran sala de reuniones de la primera división. Los vicecapitanes, entre ellos Kij, Aizen y Yori, tomaron sus posiciones detrás de sus respectivos capitanes. Asistencia de capitanes, Consejo Gotei 13. División 13, Hshiru Kitake. División 12, Urahara Kisuke. División 11, Zaraki Kenpachi, ausente. División 10, Isshin Shiba. División 9, Kensei Muguruma. División 8,
Sunsui Kiraku. División 7, Lofaikawa. División 6, Byakuya Kuchiki. División 5, Hirako Shinji. División 4, Retsu Noana. División 3, RJR Toribasi. División 2, Yoruichi Shiin. Y luego. Mientras el silencio se apoderaba del gran salón, una aura poderosa inundó la sala. Detrás de la gran cortina, dos figuras hicieron un paso al frente. Uno de ellos era el vicecapitán Sasaki Bechihir. Y a su lado, ataviado con túnicas tradicionales y desprendiendo una presión que hacía que incluso los capitanes más experimentados enderezaran la espalda. Capitán, comandante del Gotei 13, Yamamoto Genrisai Shigekuni. Abre interrogación. 217, Yachiru. Capítulo 14, Yachiru. En el momento en que el capitán, comandante Yamamoto entró en la sala de reuniones, la temperatura en la habitación aumentó drásticamente. Al frente de la sala se encontraba un anciano calvo con una larga barba, cuyo cuerpo musculoso estaba cubierto de cicatrices, entre las que destacaba una en forma de cruz grabada en su frente. Caminaba apoyándose en un bastón, pero aún así, en cuanto Kiju lo vio, contuvo la respiración instintivamente. La presión espiritual que lo envolvía era abrumadora, lo suficientemente intensa como para quemar la piel de las almas más débiles. Kij podía sentirla recorrer su piel como fuego, tan densa que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. No cabía duda al respecto. El poder de aquel anciano había alcanzado su punto álgido. Tras respirar hondo, Kij comenzó rápidamente a analizar la fuerza de Yamamoto. Entonces, como si se diera cuenta de lo inútil de todo aquello, desvió la mirada. Con solo esa mirada, lo supo, en ese momento, no era lo suficientemente fuerte como para derrotar a ese hombre. Zanka no Tachi, Yokujitsujin. Incluso una sola técnica de ese Bankai podría borrarlo en un instante. Lo que más desconcertaba a Kij no era la fuerza del capitán comandante, sino cómo la ocultaba. A pesar de su complexión robusta y su cuerpo musculoso, Yamamoto se apoyaba en un bastón y fingía la debilidad propia de la edad, pero Kij no se dejó engañar. Ese personal, no era personal en absoluto. Era su Zanpakut, Rijin Hakka. En su forma sellada, parecía una katana sencilla guardada en un bastón de madera, con una empuñadura de color púrpura oscuro, una guarda ovalada y una vaina marrón simple, pero su verdadera naturaleza distaba mucho de ser simple. Era la Zanpakut de tipo fuego más fuerte y antigua de toda la sociedad de almas. Su Shikai por sí solo podría incinerar cualquier cosa a su paso, y su Bankai. Zanka no Tachi. No provocó un incendio. Concentró las llamas en la hoja, comprimiéndolas hasta tal punto que alcanzaron el calor del núcleo del Sol. 15 millones de grados Celsius. Ninguna persona común y corriente podría siquiera acercarse. Cualquiera que no tuviera la fuerza espiritual de al menos un capitán de tercer rango sería vaporizado con solo estar cerca de él. Se rumoreaba que, en su mejor momento, si Yamamoto daba todo de sí, podría destruir 3 mundos simultáneamente. Incluso mantener el Bankai durante demasiado tiempo podría evaporar hasta la última gota de agua en la sociedad de almas. Por eso, siempre terminaba las batallas rápidamente. E incluso si dejaba de lado su Zanpakut, la fuerza física bruta de Yamamoto seguía siendo monstruosa. Con una presión espiritual que supera el límite del primer nivel de Shinigami y un dominio de la Kuda, probablemente podría aniquilar a todo el Gotei 13 él solo. Bueno, quizás con una excepción ahora. Si la pelea se redujera a un combate sin espadas, Kij aún podría tener una oportunidad. Comillas capitán comandante. Los capitanes del Gotei 13 hicieron una reverencia al unísono mientras Yamamoto tomaba su lugar. La reunión había comenzado oficialmente. La primera mitad de la conversación transcurrió entre informes rutinarios y charlas sin mayor trascendencia. Kij permanecía discretamente detrás de la capitana Unohana, sin llamar la atención. No muy lejos de él se encontraba Kuchiki Byakuya, la viva imagen de la serenidad. Juntos, parecían estatuas de aplomo y elegancia, dos de los hombres más refinados de toda la sociedad de almas. Pero cuando la reunión estaba a punto de concluir, un hombre imponente, de rostro salvaje y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, apareció tras las cortinas, detrás de Yamamoto. Fue entonces cuando el capitán comandante hizo su anuncio. El capitán de la División 11, Kigan Kenpachi, ha muerto. Quien lo derrotó fue Zaraki. De acuerdo con la tradición de la División 11, cualquiera que mate al antiguo Kenpachi hereda el título.
Por lo tanto, en virtud de mi autoridad como capitán comandante del Gotei 13, nombro a Zaraki Kenpachi como nuevo capitán de la División 11. Una vez finalizada la reunión y cuando los capitanes comenzaron a dispersarse, Kij, que no había pronunciado ni una palabra en todo el tiempo, simplemente siguió a la capitana Unohana de regreso a la cuarta división. Ella se lamió los labios 13 veces, observó él. Kij puso los ojos en blanco y murmuró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera: parece que el capitán está muy interesado en este tal Zaraki Kenpachi. Unohana se giró hacia él con una sonrisa casi seductora. Su voz, aunque suave, tenía un matiz peligroso. Tachibana-kun, ese hombre llamado Zaraki es fuerte. Lo conocí una vez cuando era solo un niño, nos peleamos. Ella soltó una risita, pero no era una risa de alegría ni de cariño, era la risa de alguien ebrio. Y perdí, jajaja, perdí. No fue la pérdida lo que la conmocionó, sino el recuerdo. La emoción de esa pelea. Porque en ese chico, por fin había encontrado a alguien que podía luchar contra ella sin límites. Alguien que pudiera morir con ella, en igualdad de condiciones. Pero ahora que lo pienso, Tachibana-kun, nunca hemos luchado uno contra uno, ¿verdad? La mirada de Unohana se agudizó, su tono cambió. Comillas, y ahora, me gustaría mucho ver cuánta fuerza has estado ocultando todo este tiempo. Un brillo salvaje iluminó sus ojos, la sed de sangre y el hambre de batalla afloraron a la superficie. Kij entrecerró los ojos pensativo, y luego asintió. Después de todo, ella había sido su capitana durante décadas, le había enseñado innumerables técnicas de Kaid. Si hacerla feliz significaba un pequeño entrenamiento, bueno, podía complacerla. Aunque no fuera una contienda pacífica. ¿Dónde exactamente quieres luchar, capitán?, preguntó Kij, mirando a su alrededor. Obviamente no podemos hacerlo dentro de Seireitei. Unohana se limitó a sonreír, llevándose un dedo a los labios. Tachibana-kun, te llevaré a un lugar perfecto. El distrito número 80 de Rukongai Norte, el sector más remoto y sin ley. Una tierra de calles rotas y ruinas silenciosas. El polvo amarillo danzaba en el viento, arremolinándose sobre piedras agrietadas y edificios derruidos. Y en el corazón de ese vacío, se encontraba Unohana. Ya no existía el capitán elegante y sereno que el mundo conocía. En su lugar se encontraba el Kenpachi original. Su Zanpakut, Minazuki, ya estaba desenvainada, su hoja era más larga que la de una katana estándar y su filo brillaba bajo la luz menguante. Lo levantó lentamente. Tachibana-kun, muéstrame tu verdadera fuerza. En el instante en que esas palabras salieron de sus labios, desapareció. Sonido metálico. Kij apenas logró alzar su Zanpakut, Mugen, a tiempo para bloquear el ataque. El impacto del choque de sus presiones espirituales provocó una onda expansiva que arrasó las ruinas. Todas las estructuras en un radio de 100 metros quedaron reducidas a escombros. Así que este es tu poder, Tachibana-kun. Unohana rió salvajemente, con los ojos brillando de locura. Esto es maravilloso, absolutamente maravilloso. Ella retrocedió y luego desató una ráfaga de tajos. 1, 2, 3. Cada golpe se volvía borroso por la velocidad, su espada se convertía en una sombra giratoria que caía sobre él sin pausa. El aire silbaba y gritaba mientras sus espadas danzaban, y la fuerza de sus golpes sacudía todo el distrito. Esto no fue un duelo de práctica. El estilo de Unohana era pura agresividad. Ataques implacables, sin defensa, cada tajo dirigido a matar. Un combate a muerte en su forma más pura. Shikumai, Yachiru. Este era el estilo de espada que Unohana había creado ella misma, después de dominar todas las demás técnicas conocidas. El estilo Yachiru. El legado del primer, y más letal, Kenpachi. Abre interrogación. 218, el descubrimiento del verdadero poder. Capítulo 15, el descubrimiento del verdadero poder. Las espadas lo rodeaban por todas partes, sin dejar ni un solo hueco. Sin embargo, en los ojos de Tachibana Kij brillaba una leve emoción que ya no podía ocultar. Para él, aquello era algo excepcional, una auténtica batalla entre dos verdaderos maestros de la espada. La destreza con la espada de Unohana Retsu era, sin duda, de primer nivel. Según la mayoría de los estándares, su habilidad había alcanzado la cima de este mundo. Pero para Kij, que había recorrido el camino de la espada durante incontables años sin descanso, eso solo no era suficiente. Al menos por ahora, todo lo que Unohana le había enseñado se mantenía dentro de los límites de la técnica.
Sí, su espada había viajado lejos, pero para el Tachibana Kij de este momento, aún no era suficiente. Incluso 1000 golpes podrían ser destrozados por un solo corte. Un brillante arco de luz surgió de su espada, fusionándose a la perfección con su Reiatsu, su intención y su propia alma, convirtiéndose en uno solo en un único golpe. Como una aurora boreal que atraviesa la oscuridad de la noche, el destello de su espada atravesó cada sombra, rasgó el vacío y pasó limpiamente a través del cuerpo de Unohana Retsu, para luego salir por el otro lado. Una respiración. Con una sola exhalación, el Reiatsu Kij que había gastado previamente regresó a él por completo, como si nunca se hubiera agotado. Unohana permanecía inmóvil, con una profunda herida abierta en el pecho. Sangre carmesí brotaba de la comisura de sus labios. Su mano temblaba alrededor de la empuñadura de su espada destrozada, con los ojos muy abiertos por la confusión y la incredulidad. Jamás se había imaginado presenciar semejante escena. Podía aceptar la derrota. Lo que no podía entender era esto: ¿cómo podía un Shinigami cuyo Reiatsu era igual, o incluso ligeramente más débil, derrotarla de esta manera? No, técnicamente hablando, el Reiatsu de Tachibana Kij era inferior al de ella, y sin embargo, ese corte fue absoluto. Incluso sin activar el Bankai, Unohana sabía en su corazón que había perdido. Aunque hubiera usado el Bankai, no habría podido resistir ese golpe. Fue un corte que no pudo comprender. Detrás de esa oleada de Reiatsu, oculta en el golpe de espada de Kij, había algo mucho más profundo: emoción, espíritu, voluntad. Aquel momento se repetía una y otra vez en su mente, intenso, abrumador, indescriptible. Visiones extrañas pasaron fugazmente por sus pensamientos. Un tajo envuelto en relámpagos que decapita a una bestia monstruosa. Un solo corte que partió una isla, separó una montaña, dividió los mares. Estas ilusiones arrastraron a Unohana a un mundo que jamás había conocido, desconocido, pero profundamente fascinante. Pero cuanto más intentaba captar su esencia, más borrosa se volvía, como contemplar una flor a través de un velo de niebla. Todo eso, ¿fueron visiones? Unohana levantó la cabeza, su voz débil y hueca mientras miraba a Kij. Inclinó la espada hacia abajo, sacudió la sangre restante del filo y con calma la envainó. Con una suave sonrisa, Kij le respondió en voz baja. Eso, es lo que yo llamo el camino de mi espada. Sociedad de Almas, 12ª División, Estación de Monitoreo de Reiatsu. Bip, bip. Sonó una alarma estridente, resonando con fuerza en toda la sala de control. ¿Qué demonios? Un aumento de Reiatsu tan intenso. Es imposible, gritó Takao Tateishi, el Shinigami de turno. Su rostro palideció al ver en el monitor dos gráficos espirituales que se disparaban simultáneamente. Comillas Reiatsu de segundo nivel. ¿Y dos de ellos?, exclamó otro operador con incredulidad. Sin pensarlo dos veces, Takao salió disparado de su puesto y corrió hacia la oficina del capitán Arakisuke. En ese preciso instante, en toda la sociedad de Almas, todos los Shinigami con nivel de Reiatsu 4 o superior giraron instintivamente la cabeza hacia el distrito norte de Rukongai, la fuente de esa abrumadora oleada. Cuartel General de la Primera División. El capitán comandante del Gotei 13, Yamamoto Genrisai Shigekuni, abrió mucho los ojos. Una oleada de intensa presión espiritual emanó de él mientras gruñía en voz baja. Unohana Retsu, has ido demasiado lejos. ¿Cómo te atreves a desatar semejante Reiatsu en el corazón de la sociedad de almas? Sin embargo, el teniente que estaba a su lado, Chihiro Sasakibe, tenía una expresión de desconcierto. Capitán comandante, si me permite, ¿contra quién está luchando exactamente la capitana Unohana? Yamamoto guardó silencio. Ese segundo Reiatsu era desconocido. Y ese era el verdadero misterio: ¿cómo podía un Shinigami alcanzar tal poder, justo delante de las narices del mismísimo capitán comandante, sin que él se diera cuenta jamás? Cuartel General de la Quinta División. Como una presión espiritual tan inmensa, ¿podría ser tú, Tachibana-kun? Aizen Esuke alzó la mirada hacia el norte, con la voz apenas audible. Cuartel General de la Sexta División. Kuchiki Byakuya bajó el pergamino que tenía en la mano y se masajeó la sien con calma. Murmuró para sí mismo, ese es tu Reiatsu, ¿verdad, Tachibana? Cuartel General de la Octava División. El capitán Kiraku Sunsui disfrutaba tranquilamente de una copa de sake con su viejo amigo, Ukitake Hshir. Pero en el instante en que esa oleada de energía espiritual los alcanzó, ambos hombres se quedaron paralizados de inmediato y se volvieron hacia la fuente.
Uno de ellos es el Reiatsu de la capitana Unohana, pero el otro, nunca he sentido nada parecido, murmuró Sun Sui. Ukitake asintió, aunque la incertidumbre aún ensombrecía su expresión. Al percatarse de esto, Sun Sui se inclinó hacia adelante. Sir, ¿sabes a quién pertenece ese segundo Reiatsu? Ukitake vaciló, frunció el ceño, antes de finalmente responder. No estoy del todo seguro, pero me resulta extrañamente familiar, como alguien que ya he conocido. Los ojos de Sun Sui se iluminaron con curiosidad. No fue sorprendente, tanto él como Ukitake pertenecían a la primera generación de discípulos de Yamamoto. Entre los miembros activos del Gotei 13, solo ellos dos, junto con Chojiro y Unohana, eran veteranos de la generación más antigua. Aún así, ni Sun Sui ni Ukitake habían alcanzado por completo el nivel más alto de poder. El propio Sun Sui, aunque ya era un usuario de Reiatsu de segundo nivel, aún se encontraba al borde de ese último umbral. Sabía que, incluso si se enfrentara a Unohana directamente, no tendría ninguna posibilidad real de victoria. Lo cual no hizo sino intensificar aún más su curiosidad hacia este misterioso Shinigami. Tras unos instantes de reflexión, Ukitake volvió a hablar. Si no me fallan los sentidos, ese Reiatsu es idéntico al que sentí del vicecapitán de la cuarta división, Tachibana Kij. Él fue quien curó mi enfermedad pulmonar hace años, así que recuerdo su Reiatsu con mucha claridad. Pero, nunca supe que fuera tan fuerte. ¿Podría ser este, su verdadero poder? Incluso el propio Ukitake parecía desconcertado por la idea. Cuartel General de la 11ª División. Zaraki Kenpachi, el recién nombrado capitán de la 11ª División, entrecerró los ojos con una excitación peligrosa. Una intensa aura de batalla emanaba de su cuerpo. La idea de enfrentarse a tal fuerza le hervía la sangre. Sin dudarlo un segundo, alzó a Yachiru Kusagisi sobre su hombro y se lanzó hacia el sector norte de la Sociedad de Almas. Cuartel General de la Segunda División. Yoruichi Shiin se estaba preparando para una misión con su leal teniente, Soifon, cuando ambas sintieron la lejana ola de Reiatsu estrellarse contra ellas. Sus miradas se cruzaron, muy abiertas por la incredulidad. «¿Cómo espera, Kij siempre fue así de fuerte?», murmuró Yoruichi sorprendida. Comillas Capitán Yoruichi, ¿era realmente él?, preguntó Soifon, con los ojos brillando de confusión. De repente, Yoruichi se abalanzó hacia adelante y apretó las mejillas de Soifon con ambas manos, sacudiéndola suavemente. Comillas es él. Comillas ni siquiera nos lo dijo. Comillas se entrenó así de duro en secreto a nuestras espaldas. Abre interrogación. 219, Viaje a Hueco Mundo. Capítulo 16, Viaje a Hueco Mundo. Mientras toda la sociedad de almas centraba su atención en la abrumadora presión espiritual que se sentía en el aire. En ese mismo instante, en el distrito norte 80 de Rukongai, Tachibana Kij y Unohana Retsu ya habían desaparecido del lugar. En el distrito este 75 de Rukongai, ambos estaban sentados sobre la forma Shikai liberada de la Zanpakuth de Unohana, Minazuki. Minazuki, una Zanpakuth que se manifiesta como una criatura viviente. En su estado sellado, parece una espada curva, más exagerada que la Zanpakuth promedio, pero una vez liberada en Shikai, Minazuki se transforma en una bestia gigante con forma de mantarraya y un solo ojo. En esta forma, Minazuki puede volar libremente mientras transporta pasajeros, incluido su portador, y también puede curar a aquellos que son engullidos dentro de su cuerpo. Con la mano aferrada a su propia Zanpakuth, Mugen, Tachibana Kij activó su sistema de percepción infinita totalmente mejorado. Gracias al apoyo de su espada, su rango de observación ahora cubría todo el distrito 75 e incluso se extendía a los dos sectores vecinos. En cuestión de segundos, completó el escaneo. Negando levemente con la cabeza hacia Unohana, Kij indicó que su objetivo no estaba allí y que era hora de trasladarse al siguiente distrito. Mientras tanto, ahora que sus heridas habían sanado por completo, los instintos de Unohana Retsu comenzaron a susurrarle una preocupación silenciosa. Se giró hacia Kij y le preguntó suavemente, «Tachibana-kun, ¿planeas abandonar la sociedad de almas?». Kij asintió sin dudarlo. No intentaba ocultarlo. De hecho, podría haber volado hasta allí solo, pero en cambio, prefirió pasar esos últimos momentos con Unohana, una tranquila despedida antes de partir. «Capitán, parece que tendremos que separarnos por un tiempo. He estado en la sociedad de almas el tiempo suficiente, pero aquí, me siento demasiado limitado.
Planeo ir a Hueco Mundo por un tiempo. La concentración de partículas espirituales allí es mucho mayor, así podré crecer más rápido. Solo espero que para cuando regrese, tú también hayas llegado a comprender plenamente tu propio camino de la espada. Todo lo que dijo era cierto. La cantidad de partículas espirituales que Kij necesitaba ahora para entrenar era demasiado grande. Si se quedara a entrenar en la sociedad de almas, podría sumir al entorno en el caos, y habría interferencias constantes. Por eso Tachibana Kij había decidido marcharse hacía tiempo. En el denso y hostil mundo de Hueco Mundo, esperaba pasar los próximos 100 años o más recuperándose por completo, tanto en poder como en espíritu. Al oír eso, Ana solo pudo esbozar una sonrisa agridulce y negar con la cabeza. Un Shinigami de menos de un siglo de edad, y aún así había crecido tanto, era algo insólito. Y aún con esa absurda tasa de crecimiento, ¿Kij todavía no estaba satisfecho? Tras escanear más de 10 distritos de Rukongai a bordo del Minazuki, Kij finalmente lo localizó. Una garganta recién desgarrada dentro de la propia sociedad de almas. Garganta, una grieta dimensional utilizada por los suecos y los arrancar para viajar entre el mundo humano y la sociedad de almas. Estas brechas en el espacio, tiempo, especialmente cuando son creadas por arrancar de alto rango, podrían conducir directamente a las noches, el corazón de Hueco Mundo. Para los Shinigami, el equivalente más cercano era el Senkaimon, su portal interdimensional. Pero para Kij, esta garganta recién formada era el atajo perfecto. La usaría para llegar a Hueco Mundo. Después de su partida, Ana Retsu regresó solo al Seireitei, montado sobre Minazuki. Al llegar al cuartel de la cuarta división, fue recibida nada menos que por el mismísimo capitán comandante, Yamamoto Genrisai Shigekuni, acompañado por un gran contingente de oficiales. Sin dudarlo, Ana presentó su informe. Habló con sinceridad sobre el duelo con Tachibana Kij y su posterior partida de la Sociedad de Almas. Yamamoto escuchaba con los ojos cerrados, con ambas manos apoyadas sobre su bastón. Suspiró profundamente y luego golpeó el suelo de piedra con su bastón con una fuerza atronadora. Una oleada de presión espiritual pura brotó de su cuerpo, feroz y abrasadora. Incluso los capitanes que estaban cerca sintieron cómo se les oprimían los pulmones bajo el calor y la intensidad de aquello. Sus túnicas ondeaban violentamente y su larga barba blanca se agitaba como una bandera en medio de una tormenta. Capitana Ana Retsu de la 4, División, gritó, por liberar imprudentemente tu Reiatsu y causar una grave destrucción en el distrito 80 norte de Rukongai, quedas condenada, bajo mi autoridad como capitana comandante del Gotei 13, a 200 años de confinamiento en el cuartel general de la 4, División. Comillas durante ese tiempo, tienes prohibido abandonar sus terrenos. Tras una breve pausa, Yamamoto volvió a hablar, con un tono aún más severo que antes. En cuanto al exteniente de la 4, División, Tachibana Kij, por abandonar deliberadamente sus deberes y desertar de la sociedad de almas, queda despojado de todo rango y estatus dentro del Gotei 13. Comillas Sasaki Bechir, te asigno el mando de la unidad de recuperación. Comillas tomarás al capitán Yoruichi Shigin de la segunda división, al capitán RJR Toribashi de la tercera, al capitán Sun Suikiraku de la octava, al capitán Kisuke Urahara de la duodécima y al capitán Shiru Kitake de la decimotercera. Comillas vete inmediatamente a Hueco Mundo. Comillas les doy un mes. Localicen a Tachibana Kij y tráiganlo de regreso a Seireitei para que enfrente el juicio de los 46 principales. Si se resiste, tienes mi permiso para ejecutarlo en el acto. El Senkaimon reabrirá sus puertas dentro de un mes para recogerte. Vete ahora mismo, inmediatamente. Ante la furia del capitán comandante, ninguno de los capitanes allí reunidos se atrevió a protestar, ni siquiera aquellos que alguna vez fueron aliados de Kij. Sin mediar palabra, intercambiaron miradas, luego se dieron la vuelta y siguieron a Sasakibe fuera del cuartel de la cuarta división. Su destino, el laboratorio tecnológico de la 12, división. Su misión, dar caza a Tachibana Kij en los interminables páramos de Hueco Mundo. Un mes. Parecía mucho tiempo, pero a la vez demasiado poco. Hueco Mundo era un desierto infinito, y nadie sabía dónde Garganta había arrojado a Kij. Incluso con la tecnología avanzada de la División 12, encontrarlo sería como buscar una mota de polvo en una tormenta de arena. Y mantener a 6 capitanes fuera de servicio durante demasiado tiempo paralizaría al Gotei 13. Un mes. Ese era el límite absoluto. En realidad, Yamamoto no tuvo otra opción.
La fuerza de Kij superaba con creces todas las expectativas. Si no enviaban capitanes de élite, nadie podría derrotarlo, salvo el propio Yamamoto. Pero en el fondo, tras percibir la magnitud del poder de Kij, Yamamoto había comenzado a respetarlo. Por eso la orden era traerlo de vuelta, no matarlo. Aún así, no podía mostrar clemencia. Si no actuaba con decisión ahora, más Shinigami podrían seguir el ejemplo de Kij. Y si eso sucediera, las leyes del Gotei 13 se volverían inútiles. Así que movilizó a 6 de los mejores. Sasaki Bechihir, sus 2 legendarios discípulos, Sun Tzu y Kiraku Ichiru Kitake, y otros 3 capitanes cuya fuerza e intelecto se contaban entre los más grandes que la sociedad de almas jamás había visto. Técnicamente, Zaraki Kenpachi de la 11 división también habría encajado a la perfección. Pero el problema era que Kenpachi ya se había marchado por su cuenta, buscando a Kij en el Rukongai, completamente poco cooperativo. Además, Kenpachi nunca obedecía órdenes. Enviarlo a Hueco Mundo solo traería consigo el caos. Así, el escuadrón de recuperación de Kij, formado por sus antiguos aliados y mentores, comenzó su persecución. Adentrándonos en lo profundo del vacío. Tras la sombra de Tachibana Kij, ahora un alma errante en Hueco Mundo. Abre interrogación. 220, Hoyoificación de un Shinigami. Capítulo 17, Hoyoificación de un Shinigami. Tachibana Kij acababa de llegar a Hueco Mundo. El ambiente aquí era muy diferente al de la sociedad de almas. No había calles, ni ciudades, ni edificios como en el mundo humano o el Seireitei. Lo que se extendía ante él era un desierto árido de arena blanca pálida, salpicado de árboles secos, parecidos al cuarzo, que parecían esculpidos en piedra. En Hueco Mundo siempre era de noche. La luna colgaba en lo alto, con una orientación invertida respecto al mundo humano, proyectando un brillo pálido que nunca cambiaba. En comparación con el mundo humano o la sociedad de almas, la concentración de partículas espirituales en el aire aquí era mucho mayor. Incluso un hueco de bajo nivel podía ganar fuerza simplemente respirando. Naturalmente, este tipo de entorno potenciaba las habilidades tanto de los Shinigami como de los Kinki y los Hollow. Con un solo golpe de su espada, Kij había matado a un Hillan, un Hollow enorme cuya muerte había abierto inadvertidamente una grieta en el tejido dimensional, conduciéndolo hasta aquí. Tras escudriñar el mundo desolado e inquietante que lo rodeaba, Kij aguzó sus sentidos y eligió la dirección con la mayor concentración de partículas espirituales. Según su percepción, la zona en la que había aterrizado tenía aproximadamente 1,5 veces la densidad de Reiryoku de Seireitei. Pero a lo lejos, en la cima de una colina desolada y azotada por el viento, la concentración era casi 3 veces mayor. Naturalmente, un lugar así ya estaba reclamado. Allí estaba un Hillan, uno que había alcanzado el umbral crítico de la evolución. Su cuerpo temblaba, inestable. Estaba a punto de desprenderse de su caparazón y ascender a la siguiente etapa. Adjuchas. Kij no interfirió. Simplemente observó en silencio, inmóvil, mientras el cuerpo de Hillan comenzaba a transformarse lentamente. En sus ojos no había miedo, solo curiosidad. En Hueco Mundo, los Hoyou se dividían en varias clases distintas. La jerarquía era la siguiente. Primera clase, huecos regulares. Este era el tipo más común. La mayoría carecía de inteligencia, no podía usar cero y representaba poca amenaza. Algunos poseían una rápida regeneración o fluidos corporales ácidos que podían expulsar en combate, pero incluso esos solo eran peligrosos para los humanos comunes. Para un Shinigami o Kinki entrenado, no eran más que blancos de práctica. Segunda clase, Hillan, menos grande. Formados por la fusión de cientos de Hoyous comunes que se devoraban unos a otros, los Hillans eran bestias descomunales, comandantes en la jerarquía de los Hoyous. Sus cuerpos eran enormes y estaban fuertemente blindados, lo que hacía que los ataques convencionales con espada fueran prácticamente inútiles. Podrían desatar un cero rojo característico, capaz de una destrucción inmensa. La mayoría de los Hylianos eran irracionales y se guiaban por el puro instinto, matar y evolucionar. Pero unos pocos, muy pocos, desarrollaron autoconciencia. Solo aquellos con conciencia tenían el potencial de ascender aún más, hacia adjuchas. Tercera clase, adjuchas. De menor tamaño que los Hylians, pero muchísimo más poderosos. Estos guerreros Hollow de élite eran rápidos, inteligentes y letales. Solo los Shinigami de nivel capitán podían enfrentarlos sin peligro. Para alcanzar esta etapa, un Hillan tenía que consumir innumerables otros Hoyous,
refinando su cuerpo y su presión espiritual en el proceso. Antes de ser manipulados por Aizen, la mayoría de los adjuchas aún se parecían a bestias, pero ya habían comenzado a usar armas y a desarrollar habilidades y estilos de lucha únicos, algunos se centraban en la velocidad, otros en técnicas cero mejoradas. Cuarta clase, Vasto Lorde. Estos fueron el culmen de la evolución de Hollow. Raro y aterrador, un solo Vasto Lorde poseía una fuerza a la par, o incluso superior, a la de un capitán de élite del Gotei 13. Su Cero del Rey era una técnica legendaria. Su fuerza destructiva, comparable a una bomba bestia con cola en el mundo de Naruto. Sus cuerpos poseían hierro, una piel similar al acero, y sus capacidades de regeneración eran casi instantáneas. Una vez sometidos a la arrancarificación, gracias a los experimentos de Aizen, adoptaron formas humanoides y obtuvieron armas similares a las Zanpakuto, imitando la disciplina de combate de los Shinigami. Los arrancar Vasto Lorde fueron pocos, pero cada uno se erigió como un titán de la guerra en la historia de Hueco Mundo. Sin embargo, en ese momento, Aizen aún no había tomado el control de Hueco Mundo. Muchos futuros arrancar seguían siendo simples Hillan, esperando su momento. Kij recordaba claramente, el Vasto Lorde más poderoso en ese momento era el soberano de las noches, Baralgan Louisenbairn. Su poder, decadencia, le permitía convertir en polvo todo lo que tocaba. Aunque más tarde caería víctima de las intrigas de Aizen, Kij creía que la verdadera fuerza de Baralgan rivalizaba, e incluso superaba, la de la capitana Unohana. También estaba Coyote Stark, otro Vasto Lorde, uno que se había convertido en arrancar de forma natural, sin la interferencia de Aizen. Stark era tan poderoso que incluso Aizen lo consideraba más peligroso que Baralgan. Pero era perezoso. A pesar de la abrumadora fuerza que poseía, Stark vagaba sin rumbo por Hueco Mundo, prefiriendo la soledad a la conquista. Al principio, su presión espiritual era tan abrumadora que otros Hoyous morían con solo estar cerca de él. Para evitar la soledad eterna, dividió su alma en dos, Stark y Lilinecte, dos seres nacidos del mismo corazón. Finalmente, Aizen los encontró vagando por el desierto, y los invitó a unirse a Espada. Stark se convertiría en uno de los dos únicos arrancar que surgieron de forma natural. El otro, Ulquiorra Racifer. Quijo observó en silencio la transformación de Hillan, con la mirada pensativa mientras innumerables pensamientos bullían en su interior. ¿Podría realmente combinar los poderes de Shinigami y Hollow? ¿Era posible que se vaciara voluntariamente? En el mundo de Bleach, si bien tanto los Shinigami como los Hollow operaban mediante presión espiritual, sus habilidades eran fundamentalmente diferentes. El protagonista del relato original, Kurosaki Ichigo, era un ejemplo perfecto de alguien que había dominado ambos caminos. Cuando un Shinigami se sometía a la hollowficación, adquiría poderes similares a los de un Hollow, parecidos a los de un arrancar. Esto no necesariamente elevaba su nivel directamente, pero sí impulsaba su presión espiritual a cotas sin precedentes. Por supuesto, semejante transformación no era algo que debiera tomarse a la ligera. Requería tiempo. Enfocar. Control. Y en el reino aislado y siempre nocturno de Hueco Mundo, Tachibana Kij finalmente lo tenía todo. Los experimentos comenzarían pronto. Abre interrogación. 221, Elsa. Capítulo 18, Elsa. Tras esperar en silencio durante varias horas, Tachibana Kij mantuvo la vista fija en Hillan, que tenía delante. La transformación había concluido. Donde antes se alzaba una masa imponente y sin mente, llena de energía espiritual y hambre, ahora se agazapaba una criatura majestuosa, un enorme lobo plateado, de casi 2 metros de altura, cuyo pelaje brillaba con un resplandor metálico bajo la pálida luz de la luna de Hueco Mundo. Había evolucionado con éxito. Ya no se trataba de un Hillan, sino de un Adjuchas, una nueva forma inteligente de Hollow. Los penetrantes ojos del lobo se clavaron en Kij. Pero no cargó, no rugió. En cambio, retrocedió con cautela sobre sus 4 patas, con una expresión corporal que denotaba gran recelo. Comillas no estarás pensando en abalanzarte sobre mí y devorarme. Kij ladeó ligeramente la cabeza, intrigado. Interesante. Pareces más inteligente que el Hollow promedio. ¿Puedes sentir mi presión espiritual? Dio un paso adelante lentamente, apoyando ligeramente un pie en la arena pálida. El lobo plateado se tensó de inmediato. Abrió la boca de par en par, dejando al descubierto unos colmillos relucientes, y dejó escapar un gruñido bajo y amenazador. No te acerques más. Si das un paso más, te reto a pelear.
No podía entender el lenguaje de las bestias, pero el significado era inconfundible. Gracias a la presión que se sentía en el ambiente y a los instintos que había perfeccionado a lo largo de muchas batallas, Kij pudo captar el mensaje con total claridad. Entonces, se detuvo. Y sonrió con dulzura. En lugar de hablar en voz alta, envió un mensaje directamente a la mente de la criatura, a través de un flujo cuidadosamente tejido de partículas espirituales. Me llamo Tachibana Kij. No tengas miedo, puedes llamarme Kij. No soy como los demás. No necesito absorber tu presión espiritual para evolucionar. Los ojos del lobo se abrieron de par en par. Giró la cabeza bruscamente, confundido, olfateando el aire, buscando la voz que resonaba en su mente. Durante cientos de años, el lobo plateado había sobrevivido solo en Hueco Mundo. Aún siendo un Gillian, conservaba un atisbo de autoconciencia, pero jamás, nunca, se había topado con otro Hollow con conciencia. Toda su existencia había estado marcada únicamente por la violencia, el instinto y el hambre. Sin conversación, sin cooperación, solo devorar o ser devorado. De repente, una voz le habló, con intención. Y eso destrozó algo en mi interior. Kij no tenía prisa. Pasó todo el día enseñándole al lobo plateado cómo expresarse. Para un Adjuchas, era una habilidad básica poder hablar, poder conectar con los demás. Y ahora, después de innumerables intentos. Nombre, es, Elsa, Kaslana. Kij dejó escapar un largo suspiro de alivio y sonrió, satisfecho. Lo lograste. Elsa lo miró, y su voz se volvía más clara y fluida con cada palabra. Gracias, Kij. No solo me enseñaste a hablar, me ayudaste a recuperar recuerdos que ni siquiera sabía que tenía. Había gratitud en su tono. Pero también, tristeza. Kij podía verlo en sus ojos de loba, una tormenta de emociones que bullían bajo la superficie. ¿Qué ocurre?, preguntó con dulzura. ¿No deberías estar contenta? Has evolucionado a partir de una Gillian. Has adquirido una forma auténtica. Elsa bajó la cabeza. Evolucionar forma parte de nuestro instinto, pero eso no significa que me guste vivir así, susurró. Con el regreso de mis recuerdos, he empezado a recordar otras cosas, árboles de hojas verdes, lagos azules, criaturas que conviven, un mundo vivo, no como este, no un desierto de huesos y silencio. Kij no dijo nada. Él simplemente escuchó. Había una extraña ironía en todo esto, como una criatura que antes se guiaba por el instinto primario ahora hablaba como un filósofo. La conciencia de Elsa había crecido rápidamente tras su evolución. Incluso si Kij no hubiera intervenido, probablemente habría recuperado la sensibilidad por sí sola. Aún así, se alegraba de haber formado parte de su despertar. Tras un momento de silencio, preguntó suavemente, Elsa, ¿te gustaría venir conmigo? En este hueco mundo, dudo que haya muchos huecos como tú, con conciencia, con pensamientos. Si podemos hablar, tal vez este lugar ya no se sienta tan vacío, y si derroto a otros Hollow, podrás absorberlos para volverte más fuerte. Elsa asintió sin dudarlo. En realidad, incluso si Kij no se lo hubiera pedido, ella lo habría seguido de todos modos. Había pasado toda su vida guiándose únicamente por el instinto. Ahora, con la mente completamente despierta, anhelaba una conexión, algo que fuera más allá de la mera supervivencia. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. Todavía no, respondió Kij con una leve sonrisa. Primero, déjame preparar algo. Cerró los ojos. Y entonces, lo activo. Técnica de respiración 4.0, liberación total. Fu, SHHHH. Un viento huracanado se desató a su alrededor. El polvo y la arena se arremolinaron, y en cuestión de segundos, partículas de energía espiritual fueron atraídas hacia un enorme vórtice alrededor de Kij. Elsa observaba con asombro. Un enorme tornado, de decenas de metros de ancho, giraba sobre sí mismo, absorbiendo violentamente materia espiritual del aire circundante. Ella podía sentirlo. La presión, la densidad, la potencia bruta. Este hombre, no necesita devorar a Hollow para hacerse más fuerte. Su capacidad de absorción era infinitamente superior a la de ella, incluso cuando había consumido a cientos de enemigos. Pasó un día, luego dos, luego tres. Al concluir el tercer día, Kij finalmente permitió que el torbellino disminuyera su velocidad y se desvaneciera. La concentración de alcohol en la zona había vuelto a los niveles promedio de Hueco Mundo. Podría haber continuado, su técnica seguía siendo eficaz, incluso cuando la densidad espiritual disminuía. Pero optó por no hacerlo. ¿Por qué?
En primer lugar, porque era demasiado llamativo. La señal energética podría atraer atención no deseada. Segundo, porque mantener la respiración a plena potencia durante días limitaría su concentración, y Kij no tenía intención de luchar sin pensar. Además, probablemente existían otros lugares similares en todo Hueco Mundo. Si este lugar tuviera el doble de densidad espiritual que Seireitei, entonces en algún lugar, podría haber una zona con el triple o incluso el cuádruple. Mejor actuar estratégicamente, absorber todo lo que pudiera, y luego seguir adelante. La sobreabsorción agotaría el medio ambiente, posiblemente desestabilizando el equilibrio del mundo, y como parte del gran sistema compartido por el mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo, tal desequilibrio podría tener repercusiones peligrosas. Mientras los últimos vestigios del tornado se desvanecían en la noche, Kij exhaló lentamente. Es hora de irnos, Elsa. Pero antes de que pudiera moverse, Elsa se interpuso entre él y el suelo y bajó su cuerpo. Kij, ¿puedo cargarte? Creo que, cuando estás cerca de mí, mi absorción también se acelera. Aunque la mayoría de las partículas vayan hacia ti, sigo recibiendo más de lo habitual. Kij sonrió. Seguro. Saltó ligeramente sobre su espalda. Su pelaje era cálido, sorprendentemente suave para una criatura nacida de la esencia de los huecos. Era como descansar sobre un lecho de plumas plateadas. ¿Y qué pasó con las partículas espirituales que absorbió? A Kij no le importaba. Para él, eso era solo un pequeño desbordamiento, nada por lo que preocuparse. Sin dudarlo un instante, Elsa salió corriendo en la noche, llevándolo a cuestas a través de las áridas dunas de Hueco Mundo. Su destino. Un lugar que Kij había percibido antes, donde la energía espiritual era más densa que cualquier cosa que hubieran sentido hasta el momento. Su viaje estaba lejos de haber terminado. Pero con una nueva compañera a su lado. Apenas había comenzado. Abre interrogación. Abre interrogación. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.